Entonces yo ahora me voy a concentrar en dos libros, fundamentalmente La Reforma de la Filosofía y El Porvenir de la Filosofía, que además son los que más me gustan. Y considero que ahí hay planteamientos muy originales de Nicole que vale la pena destacar si algún día logramos reeditar las obras. Habrá que destacar en un estudio introductorio algunas intuiciones muy importantes que Nicole tiene en esos libros, ¿no? Entonces, en la Reforma de la Filosofía, bueno, para empezar habría que recordar que Nicole en ese periodo de su trayectoria ya ha planteado la idea de dos procesos que según su visión serían esenciales realizar. Una reforma, ¿no? Le llama así a la restauración del fundamento vocacional, ético-vocacional, y esa es una discusión que a mí me interesa mucho, que a ver si la podemos desarrollar lo más que se pueda. Y luego lo que va a llamar la revolución teórica, que pues está por verse si realmente fue una revolución. Pero bueno, la idea era restaurar la metafísica, ¿no? Desde sus bases originarias, más heraclíticas que parmenidias, y digamos, corregir de alguna manera algunas de las interpretaciones inadecuadas que Nicole cree que se fueron quedando en la historia de la filosofía occidental al respecto de la metafísica y de los problemas metafísicos del ser y del conocer, ¿no? Esa sería como su última aportación, que queda plasmada en la crítica de la razón simbólica, y que los temas del misterio del logos son, como parece, postreros, pero son muy importantes porque va llegando hasta ahí y descubre, creo yo, insospechadamente también algo muy revelador, que es el hecho de que el logos, tanto como razón, como palabra, como lenguaje, tiene una consistencia propia, voy a decirlo así, ¿no? O sea, no es un producto humano en sentido estricto, ni es una invención humana. Pero Nicole no dice eso, ¿eh? Pero eso lo puedes implicar. Entonces, ¿cómo llegó eso? En la Reforma de la Filosofía, que es un tratado muy extenso, tiene varias partes, Nicole realiza un diagnóstico de lo que él considera que es una, pues vamos a llamarlo así, una desviación del carácter vocacional, de la finalidad incluso vital, existencial de la filosofía con que nació, ¿no? Y otra vez va a regresar a los orígenes, es decir, a repensar cuál fue el origen de la filosofía, no desde el punto de vista lógico o de las tesis doctrinarias, ¿no? Sino de su función en el mundo, de por qué es la última vocación, así le llama Nicole, ¿no? Humana. ¿Qué implicaciones tuvo en el mundo? Él considera, desde luego, que el origen de la filosofía está en la Grecia antigua y no hay vuelta de hoja. No lo convenceríamos de otra cosa, pero bueno, ese es otro debate. Pero suponiendo que asumimos esa tesis, la filosofía tiene un origen único, histórico, en esos pensadores, que se va a generar una tradición. Y lo significativo, que sí es muy importante, la interpretación de Nicole, es que el nacimiento de la filosofía trae una forma distinta de ver la realidad, ¿no? O sea, no solo epistémicamente, sino existencial, vocacionalmente, éticamente, corresponde a una manera de relacionarse no solo con los demás individuos, sino con el ser, con la naturaleza en su totalidad,
de un modo que siempre va a caracterizar como desinteresado, pragmáticamente desinteresado, ¿no? Y esto ya pone una tensión entre la filosofía y toda la actividad técnico-económica, que es pues toda, hoy en día además es todo, ¿no? No hay nada fuera de ese ámbito técnico-económico, más que la filosofía y las humanidades en general, ¿no? Porque ni siquiera a veces la poesía, ¿no? Ya se puede mercantilizar el arte, por supuesto está totalmente mercantilizado, y la poesía también se puede, ¿no? Y digo, por un lado está muy bien que una persona que escribe, un escritor, escritora profesional, ganen mucho dinero con sus libros, qué bueno, pero es una mercantilización brutal del arte, lo voy a decir así. La filosofía nunca ha llegado a eso, porque está en otro ámbito, en otro carril, ¿no? Entonces, en el origen, la lectura de Nicole, si uno lo ve desde este punto de vista, la disputa entre Platón, recuperando la tradición socrática, y los sofistas, en la lectura de Nicole, es una confrontación entre la finalidad, el carácter, incluso social de la filosofía, ¿no? Los sofistas tratan de convertirlo en un instrumento, en un medio técnico, en un medio de ganar dinero incluso, que hoy está clarísimo, se puede hacer, ¿no? Porque se convierte la filosofía en mero método de argumentación. Yo por eso esa visión de otras épocas de una supuesta filosofía analítica, que la filosofía es solo argumentación, es un empobrecimiento de la filosofía, porque nunca fue eso, ¿no? Porque el sofista sí era eso, era un experto en argumentación y podía decir lo que quisiera, podía apoyar o destruir la misma tesis, ¿no? Algo además muy divertido, el eutidemo, ¿no? Que como se hace este ejercicio, y Platón demuestra que además es un buen sofista, que lo puede desarrollar y escribir. Pero está criticando eso, ¿no? O sea, entonces la filosofía no es un instrumento técnico de argumentación, de convencimiento retórico, ¿no? En el sentido aristotélico. No puede ser eso, no es un instrumento para la política, ni mucho menos para el mercado, y ahora para la mercadotecnia, para convencer, para vender, ¿no? Literalmente, que eso es lo que hoy es gran parte del logos, y que además se ha automatizado ahora con la inteligencia artificial. Ni siquiera ya es humano, ¿no? Entonces hoy la sofística es inteligencia artificial y no es humana, ¿no? El origen está allí. Entonces Nicole nos va a plantear una idea muy, muy normativa, si quieren, muy, ¿cómo se dice? Sí, parece que muy pura o muy purista de la filosofía como una actividad que no puede estar interesada pragmáticamente en ningún objetivo, ni económico, ni político, ni retórico, ni práctico, sino que su misión es indagar la realidad y tratar de decir las cosas tal y como son, ¿no? Esa finalidad de objetividad pura casi, ¿no? Cosa que es complicada, y hoy en día, pues desde la filosofía llamada posmoderna, hubo autores, no voy a decir quiénes, que con mucha frivolidad anunciaban el fin de la verdad, de las verdades, de los relatos metafísicos, y destruían estos conceptos básicos, desconociendo su carácter ético fundamental, ¿no? Entonces, para Nicole, el tema de la verdad no es un problema meramente epistémico, por supuesto, es un problema de la finalidad de la filosofía y del objetivo central de tratar de construir objetividad o transubjetividad, si lo quieren ver así, para lograr acceder a la realidad, o sea, con la idea de que se puede acceder, que el logos sí es capaz de hacernos comprender lo real, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo hagamos de un solo golpe, o que tengamos certezas absolutas, o que la ciencia, como le llama Nicole, a todas las ciencias, puedan llegar a verdades incontrovertibles, absolutamente irrefutables. No es así, ¿no? Pero sí, el carácter fundamental de la verdad filosófica o científica reside en la finalidad, en la vocación con la que se busca, ¿no? En las preguntas, y no en el carácter dogmático o partidario
sesgado pragmáticamente con el que muchas veces el discurso accede a la realidad. Entonces Nicole empieza a observar, tiene esa intuición, no sé desde cuándo le he intentado arrastrar, pero yo creo que desde los 50 se empieza a hablar de esto, hay unos textos en La vocación humana, y es evidente para el momento en el que está viviendo, entre los 60s y principios de los 70s, que, bueno, estamos además en plena Guerra Fría, ¿no? En un mundo muy dividido, muy enredado en conflictos bélicos como ahora, no ha cambiado nada, ¿no? Y con este avance tremendo de la tecnificación universal de la vida, que a Nicole siempre le llamó la atención, no es una cosa menor, y a muchos filósofos no les importaba, ¿no? Les tenía sin cuidado, aunque hicieran ética, aunque hicieran filosofía política, les parecía algo que no era pensable. Nicole sí, ahora sí que retoma una de las profecías no cumplidas de Ortega y Gasset, que decía Ortega, el gran tema de la filosofía del siglo XX tendría que ser la técnica, ¿no? O sea, el influjo, la expansión, el poderío de la capacidad técnica. No pensemos solamente en instrumentos y artefactos, sistemas, sino en esta capacidad, como va a decir Heidegger, de conminar la naturaleza, ¿no? De explotarla, someterla, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la naturaleza humana. Entonces, Nicole va a encontrar, y expone en la Reforma de la Filosofía, que el origen, que hay también un nuevo peligro para la filosofía en la época moderna, ¿no? Que es que otra vez hay una crisis, que la primera gran crisis fue la sofística griega, a la que se enfrenta Platón, y que Platón sale bien librado, aparentemente, ¿no? Y refuta a los sofistas porque los desenmascara, ¿no? Los describe como falsos filósofos. Está el sofista, el diálogo del Platón, que describe al sofista como una especie de cazador, ¿cómo es? El generador de imágenes. Sí, como un embaucador, en realidad, ¿no? Eso es el peor sentido de un mero uso retórico, ¿no? Como ahora. Que hoy en día pues, hay muchos discursos de charlatanería, pero lo malo es que no nomás están en los medios y en la tele, están en las ciencias también, y en ciertas ciencias sociales, y ciertos filósofos también, y hay mucha charlatanería por todos lados, ¿no? Discursos que supuestamente tienen consistencia y que solo persiguen un interés particular desde un punto de vista pragmático, ¿no? Bueno, entonces Nicole dice, se ha producido una nueva crisis al inicio de la modernidad y empieza a cuestionar por qué los filósofos modernos, habla de Descartes, de Bacon, de Spinoza, ¿no? Bacon incluso, ¿por qué intentan refundar la filosofía, ¿no? O sea, es una reforma radical. ¿Por qué están en esta idea? Esa es una primera pregunta de investigación que da unas ciertas respuestas. Y lo segundo es que en el análisis que hace Nicole, más fino, descubre que se ha producido ya en ese momento de la modernidad una nueva desviación vocacional ética del pensamiento racional y de la filosofía y la ciencia por el nacimiento, digamos, de una nueva ciencia empírica, pragmática, que se va a conectar rápidamente con fines técnicos, ¿no? Y esa es la propuesta que logra articular Francis Bacon. O sea, Francis Bacon no era ni un científico, ni un tecnólogo, ni nada, pero logra articular ese discurso, ¿no? El conocimiento de la naturaleza nos da el poder de controlar, dominar la naturaleza, de explotarla. Además, la figura que utiliza es totalmente machista, ¿no? La naturaleza es femenina y la razón es masculina y tiene que arrancarle sus secretos y explotarla y dominarla, someterla, una cosa espantosa, ¿no? Entonces, ese discurso de Bacon, que es además político, porque lo que está diciendo es las naciones europeas tienen, estos estados nacientes, tienen que controlar ese poder. Como hoy la inteligencia artificial está en disputa, ¿no? Entonces hay dos potencias otra vez peleando por ese poder nuevo, técnico, fundamental. Te acabo de una entrevista de este hombre Karp,
que es, digamos, uno de los ideólogos de la inteligencia artificial, que dice, yo construyen una empresa que es ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó la empresa. Palantir. A buscar a Palantir y sí es esa, ¿no? Y una de las más potentes, y esta empresa desde que nace dice, yo no voy a vender nunca ninguna tecnología ni a China ni a Rusia, ¿no? Está totalmente comprometida con el modelo norteamericano, con el Estado norteamericano, quien esté además, porque ya lo plantea este hombre en un nivel, además es un filósofo este hombre, Al Scarpa, es un filósofo, estudió filosofía y tiene una idea, bueno, totalmente cuestionable por supuesto, pero tiene una idea, ¿no? Cosa que muchos tecnólogos no tenían, ¿no? Una idea de una confrontación geopolítica cultural, que la inteligencia artificial tiene la hegemonía a Estados Unidos y que la tiene que conservar. Y es la nueva arma nuclear, dice. En la época de la disuasión nuclear terminó, que en realidad sigue viva, pero muchos países ya tienen armas nucleares y por eso la disputa con Irán, ¿no? De si puede o no tener, que si tiene o no tiene. Y por eso nadie se va a meter con Corea del Norte, porque sí tiene armas nucleares. ¿No? Dice, entonces, bueno, el nuevo poder técnico absoluto que puede destruir una nación es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso es la disputa actual. Bueno, esa idea de poder técnico, pues comienza con Bacon. O sea, quiero decir, Bacon la logra atrapar y convertir en un discurso político que le da ya un carácter, un destino a la ciencia moderna, experimental, más práctica, ¿no? Que se desprende aparentemente de las elucubraciones metafísicas, ¿no? Para dedicarse al estudio de la naturaleza y a dominar las fuerzas de la naturaleza, porque ahí está el poder económico, militar, por supuesto, y político, ¿no? Y Bacon inaugura con mucha visión, porque pues no era ni un buen tecnólogo, ni buen científico, ni buen político. De hecho, le va muy mal políticamente al pobre, pero es un tipo genial. Y entonces el famoso discurso del avance en las ciencias y el Novum Organum, que también debería verse el Novum Organum como un antecedente de la idea de la algoritmización de la razón. Convertir el razonamiento en un sistema técnico, ¿no? Preciso, eficaz, para razonar y quitarnos toda la paja, ¿no? De la discusión, del diálogo, de la conversación filosófica. Entonces, Nicole dice, bueno, pues estos autores modernos, sobre todo Bacon es el más importante porque lo capta muy bien esa idea y la expresa y se anticipa y han leído la Nueva Atlántida, ¿no? Se imagina esa sociedad tecnológica, se inventa las agencias impulsoras de ciencia y tecnología, ¿no? Lo que será en México el CONACYT, que es un remedio chafa de eso, ¿no? Nunca lo ha sido y hoy menos, pero bueno. Bacon se lo inventa, o sea, el Estado tiene que controlar el desarrollo de la ciencia y la técnica, y todo esto es una visión de poder, de dominio de la naturaleza, pero sobre todo de poder entre los humanos, de ver quién logra la hegemonía, ¿no? Y entonces el conocimiento se vuelve el medio del poder, el conocimiento científico de la naturaleza es la base de todo este desarrollo, y la filosofía tiene que irse para allá, ¿no? Entonces Nicole ve esa desviación que le va a llamar pragmática, o del inicio de una razón pragmática o pragmatizada, es la primera palabra que encuentra. Y lo que descubre con cierta sorpresa y preocupación es que otros filósofos que no están en ese rollo, como el propio Descartes, incluso Spinoza y luego hasta Husserl, no apoyan ese discurso, pero lo aceptan, ¿no? Que eso es increíble, o sea, como dan por hecho que la ciencia moderna experimental tiene que estar sometida al desarrollo técnico, que se convierte en un discurso de poder, y que la filosofía pues tiene un campo reducido, ¿no? De resistencia en todo caso, pero que no puede, digamos,
contraponerse al desarrollo de ese nuevo poder social, ¿no? Que va a ser controlado por los estados y luego por las empresas, ¿no? Las grandes empresas capitalistas que empiezan a surgir pues ya en la época industrial, ¿no? Sí, entonces Nicole en ese capítulo sobre la filosofía moderna descubre, bueno, por un lado, que es el intento de refundar la filosofía con otras bases, que hay todo un giro, por supuesto, muy empírico en la filosofía, sobre todo británica, que tiene también mucha influencia, no solamente en la Gran Bretaña, sino también en otras partes de Europa, y que aparece esta nueva desviación de la razón que va a llevar al desarrollo de las ciencias modernas a este nuevo cometido pragmático, técnico, ¿no? Que sí sesga totalmente la investigación. Ahora, eso no quiere decir que las ciencias modernas no hayan logrado nuevo conocimiento o no hayan descubierto, en efecto, cómo funcionan muchos procesos de la naturaleza y hayan encontrado la forma de utilizar energía, materia, etcétera, ¿no? Que eso explicaría gran parte del desarrollo material, económico de la modernidad, ¿no? Un impulso muy importante, que ya para la primera revolución industrial ya se ve claramente la importancia del desarrollo del conocimiento científico, al menos de las ciencias físicas, luego la química y finalmente la biología, ¿no? Entonces Nicole ya encuentra ahí un problema que se va a ir agudizando durante la modernidad, porque ese proceso de tecnificación en búsqueda del poder, ¿no? de explotación de la naturaleza y del poder finalmente político de las naciones que están en competencia por esa hegemonía, va a ir afectando las condiciones mundanas en que la filosofía existe. No solamente en las que nació, sino en las que puede existir. Y el planteamiento que va a hacer en el segundo libro, que es El porvenir de la filosofía, es que empieza a descubrir que esas condiciones mundanas históricas de la filosofía están en peligro. Y si están en peligro, la filosofía puede fenecer literalmente. Pero resulta que no solo es la filosofía, como dicen esas frases famosas, la filosofía no morirá sola, ¿no? sino estas formas de logos que no se someten a la finalidad pragmática inmediata o a un interés técnico, económico, político o incluso religioso. Habría que decir, también para ampliar esa teoría, que durante la tradición, bueno, fue muy fuerte en la tradición, muy hegemónico en la tradición medieval cristiana, pues fue por otro lado, la filosofía estaba secuestrada por la teología, digamos, y por toda una serie de dogmas que se trataban de justificar racionalmente. También había un cierto interés pragmático en ese sentido, ¿no? Y uno lo puede ver en los textos de Tomás de Aquino con toda su genialidad, ¿no? O sea, no es la primera vez que ha pasado eso, pero lo que empieza a descubrir Nicole es que ya para el siglo XX, y eso también es observado por muchos pensadores agudos, es decir, el propio Ortega, pues Junger, Heidegger, Jacques Ellul, un montón de pensadores, pero no es un tema común ni popular, digamos, comienzan a observar pues una extensión global de una tecnificación de la vida, ¿no? Sí. Esto que acaba de mencionar de Ortega, Heidegger, estos autores, y Nicole, en el caso de Nicole se llegó a esto paralelamente que los demás, porque por lo que hemos visto no hubo como mucha interacción con Ortega, obviamente, ¿no? Y con Heidegger en su parte final, pues no hubo mucha lectura de Nicole. Entonces, Sí. Llegó por su propia cuenta eso mismo. Pues yo he tratado de rastrear cómo,
Y no puedo encontrar, y gente que estuvo en los seminarios tampoco me lo pudo decir. Yo también he estado en ese rastreo. Yo sospecho que, en concreto, Nicole aquí en México sí llega relativamente por cuenta propia, pero creo que lo hace también a la luz de que está observando y también siendo muy crítico, por ejemplo, con los movimientos del marxismo aquí en México. Estaba basando las fechas, por ejemplo, la filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez se publica en 68. Sí. Y el porvenir, la reforma de los 70 y los 80. Entonces hay una especie de diálogo, porque la reforma discute con el marxismo muy duro. Sí. Y yo creo que también se enteraba, precisamente por esas escuelas, de cuestiones que tenían que ver con la postura de la escuela de Frankfurt, que sea de manera indirecta, ¿no? Adolfo Horkheimer tenía escrito también la dialéctica de la ilustración, la técnica de la razón instrumental en el caso de Horkheimer. Y no dudo que también efectivamente Nicole conociera la situación sobre nuestro tiempo de Ortega, de la técnica, y los textos de Heidegger de la época de la imagen del mundo, la pregunta por la técnica. O sea, yo creo que, aunque no declaradamente, pues yo creo que se tenía una influencia de lo que estaba pasando globalmente, aparte de su propia perspectiva de la situación. Sí, el problema es que tanto en el Porvenir de la Filosofía, que es un libro en el que no hay una sola cita, ni una sola referencia, es un ensayo muy largo, libre, que a mí es el que más me gusta, es fascinante, no solo por el tono que tiene, sino por... Tiene mucha filosofía. Yo creo que es uno de los libros de filosofía más originales escritos en lengua castellana, así lo voy a decir. Porque Ortega tenía en efecto muy buenas ocurrencias, pero no llega a ese nivel. Y incluso el Ortega filósofo, que es el Ortega que ya no alcanzó a publicar todo, ¿no? Que es la historia como el sistema Pallado de los últimos 10 años, que es donde no adquiere mucha profundidad. Era genial y era muy elocuente, que eso es lo que le critica mucho a Nicole, pero no llega a escribir un ensayo tan completo como este de Nicole. Que este de Nicole pues, se pierde porque es muy incómodo para todo el mundo, para la filosofía misma, pues es como una especie de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la pieza famosa de Mozart de Requiem? Es un Requiem de la filosofía. ¿Sí? Se está anticipando la muerte de la filosofía y nos está explicando por qué puede desaparecer, por qué va a morir. Y dice, y no muere por culpa propia. No muere por falta de ideas o porque hay una disputa interna o porque la filosofía no pueda resolver cosas, porque no está destinada a eso, ¿no? No muere por una crisis teórica. Por eso la revolución teórica dice, y eso a mucha gente le intriga, ¿por qué entonces Nicole, después de haber escrito ese Requiem de la filosofía, por qué hace una revolución teórica y otro libro? Pues porque es lo último que se le toca hacer, ¿no? Cuando discutía con Antolín es como la orquesta de cuerdas del Titanic, ¿no? Que sigue tocando como si nada y se está hundiendo el Titanic. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues seguir tocando, ¿no? ¿Qué es lo que sabes hacer? Pues toca. Y se quedan ahí, se acuerdan la película, ¿no? Tocando, amenizando, que es lo que saben hacer. Que quizás esa es la función de la filosofía, una especie de amenización del logos. Quiere decir, su función es el pensamiento crítico, ¿no? Y no tiene culpa. No va a morir por su culpa, pues por una irresponsabilidad o por una desviación. Porque justo Nicole dice, no se debe desviar la filosofía, ¿no? Tiene que estar en lo suyo, que es el pensamiento reflexivo, dialógico, la investigación más objetiva, que es independiente y muchas veces contraria a los discursos del poder, de la técnica, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es muy raro. Hay cosas que se pueden comparar con la escuela frankfurtiana, pero que yo sepa no la leyó. No hay ni una cita y en los seminarios no habla de eso. De Heidegger no sé si leyó la pregunta por la técnica, creo que no. Porque es un texto que no se conocía en lengua castellana en realidad hasta los años, pues yo creo que hasta los años 90.
En francés tampoco se conocía, porque además con esta cosa de que Heidegger dejó, ¿no?, escrito que sus libros no se publicaran, sino hasta quién sabe cuántos años después, las traducciones también iban tardando mucho. Fue muy prematura la traducción de Gauss de Ser y Tiempo, que eso fue muy bueno porque se introdujo en el mundo hispanoamericano, pero después de Ser y Tiempo no se tradujeron muchas cosas, hasta mucho después, los 80s, 90s. ¿Sí ven? Entonces, por eso el Heidegger que conocía a Nicole y mucha gente era el Ser y Tiempo, y por eso había esa imagen del Heidegger existencialista, que era totalmente, estaba fuera de lugar, ¿no? Luego ya empezaron a traducir algunas cositas mínimas, la introducción a la metafísica, cosas así, ¿no? Pero en realidad un Heidegger muy fragmentado. Y eso es culpa del propio Heidegger, porque en lugar de decir, ahí están mis obras, tradúzcanlas, ¿no? Dijo, no, en el año 2085 publíquese esto. Y es una cosa muy, yo no entiendo, una cosa muy extraña. Bueno, otros autores, por ejemplo, ¿de qué cosas habla en El porvenir de la filosofía? Habla de la cibernética. Y resulta que eso sí es un tema común con Gauss, porque gracias a la relación de Arturo Rosenbluth, ¿no?, este gran científico mexicano que trabajó en Estados Unidos, que trabajó y conoció a Norbert Wiener, uno de los, pues digamos, pioneros, ¿no?, de la inteligencia artificial, que en ese momento él propone la idea de la cibernética como una ciencia de la automatización y del desarrollo de máquinas autómatas, ¿no? Está ya pensando en ese futuro cuasi robótico. Entonces todavía no se habla de robótica, todavía no se habla de inteligencia artificial, y Wiener saca una teoría general de la cibernética, que es la modelación del gobierno, autocontrol, digamos, de los organismos vivos y de las máquinas, porque tiene que ser parecido. Está basado, el modelo de autocontrol o automatización de las máquinas está basado en los seres vivos, ¿no?, en los organismos. Y es una idea genial, es un tipo genial. Entonces, eso llega a México, se conoce, y en particular en la UNAM, porque Rosenbluth trabajó unos años en México y luego se fue y se fundó el CIMBESTAP, el Centro de Investigación del Politécnico. Ya los chismes dicen que le hicieron aquí la grilla los colegas de la UNAM y se fue. No, pero bueno, eso no lo sé de cierto, pero se dice. Bueno, Gauss también habla de la cibernética en estos textos, sobre todo en historia la historia de nuestra idea del mundo, que es ese libro final, que son una serie de conferencias, que es un libro que quedó muy bien porque las transcripciones se editaron, se revisaron y las revisó el director del Colegio de México, y es un libro muy bueno, que se deja leer muy bien. Entonces, al final habla de la cibernética, y entonces se conocía, los filósofos por lo menos de la facultad conocían esos temas, que eran muy pioneros en esa época todavía, ¿no? Estamos hablando de los 70s. La cibernética se desarrolla en los años 50 y luego se conoce esto como el primer invierno de la inteligencia artificial, que se apaga el proyecto, por decirlo así, como que no llegan a resultados, y mientras está todo el problema de la balística y la carrera espacial, que iba por ahí, porque la cosa era cómo podías mandar naves espaciales autómatas, ¿no?, robóticas, que hoy los chinos es lo que van a hacer para colonizar Luna. Estaba leyendo la otra vez, ¿no? O sea, no van a mandar gente, van a mandar robots. Que es más listo, ¿no? La verdad. Entonces, todo eso estaba pensado para tratar de desarrollar estos máquinas que se gobiernan a sí mismas, ¿no?, que se controlan a sí mismas, que tienen inteligencia, ¿no? Entonces, Nicole sí habla de la cibernética, sí habla de la crisis política, habla de la violencia, habla de muchas cosas, pero desde el punto de vista técnico lo está observando empíricamente, pues, una tecnificación acelerada de la vida, ¿no? Y no cita a nadie y no hace referencia más que a la cibernética, solamente. Ni siquiera a la energía nuclear, ni siquiera, ¿no? O sea, entonces parece un texto poco, ¿cómo decir?, como
que poco se mete en el tema en concreto del desarrollo tecnológico. Pero es que lo está observando como un fenómeno generalizado, digamos, ¿no? Y lo va a observar a partir de lo que él va a llamar la aparición de una nueva forma de razón. O sea, desde el punto de vista, pues, no solo cognoscitivo, sino, como diríamos, cognitivo, ¿no? O sea, lo que observa Nicole filosóficamente, y eso es mucho más profundo de lo que observó Heidegger, hay que decirlo, es la racionalidad que está debajo, por decirlo así, o que está gobernando, que está impulsando esta tecnificación universal de la vida humana y de la vida toda, pues, porque, ¿no?, tiende a tecnificar todo. Por ejemplo, no lo ve Nicole, pero la biotecnología es esto, es racionalizar, ¿no?, tratar de controlar el desarrollo de seres vivos y desarrollar incluso nuevos seres vivos de diseño, ¿no? Es una idea un poco enloquecida que no se ha logrado del todo, qué bueno, ¿no? Es controlar la biología, la reproducción de los seres vivos, nada más. No hacer cruces y ya, y como siempre se hizo, ¿no? Sino producir, fabricar seres vivos. Es una idea tecnológica, ¿no?, de la fabricación. La biotecnología es eso, ¿no?, que se desarrolla a partir de la genética, que se convierte en ingeniería genética, que eso es un decir, porque Hans Jonas va a criticar que eso no es muy ingenieril, porque no tiene control de lo que está haciendo. Una ingeniería controla el producto, digamos. Un ingeniero civil sabe hacer una edificación y controla la edificación. No te va a decir, bueno, pues yo creo que medio funciona, y quién sabe si aguanta, ¿no? Y vamos a ver, en cambio, un ingeniero biotecnólogo siempre te va a decir que, pues, quién sabe si lo que se produce se puede lograr estabilizar. Bueno, entonces Nicole no hace muchas referencias a tecnologías en concreto, sino está hablando de la racionalidad que gobierna esa tecnificación expansiva, globalizada, ¿no? Pues entonces el problema comenzó con una desviación en la modernidad, en que las ciencias experimentales, en principio física, química, etcétera, se dirigen y se van a concentrar, ¿no?, en el fin técnico. Y se vuelven, además, pues, poderosas, se vuelven socialmente relevantes, y eso va a generar toda una transformación absoluta de la vida social, ¿no? Porque explica ahora, por ejemplo, por qué existen las universidades y los tecnológicos, ¿no? Pues en realidad una universidad no lo es si no tiene humanidades, por cierto, pero a partir de ahí se profesionalizan las ingenierías, todas las actividades técnicas, ya no son meramente artesanales, ¿no? Se vuelve algo mucho más sistematizado y se convierte en un sistema, pues, que genera poder material y, por tanto, poder económico, poder bélico, poder político, ¿no? Siempre hay que verlo en unidad, sí. Eso, ahorita no me acuerdo el nombre del texto, pero Ortega y Gasset, de hecho, tiene por ahí una crítica a eso, que nota en España es la proliferación de los tecnológicos, y él está más en favor de la universidad, ¿no? Es en la misión de la universidad, no, ¿cómo es? Es que el de Gauss es misión de la universidad, ya no me acuerdo si es Ortega misión de y Gauss es idea de la universidad. Es así, ¿no? La misión de la universidad. Sí. O sea, de esto que mencionan, ¿no? De esas humanidades. Y claro, entonces, toda la tradición filosófica, ¿cómo se llama?, del siglo XX, inicios del siglo XX y sobre todo en el mundo hispanoamericano, sí va por ahí con esa idea de una filosofía que no se tecnifica, que está al margen, que va a ser marginada todo el tiempo. Y lo vivimos y lo sufrimos en universidades como la nuestra, ¿no? Estamos relegados, ¿no? Porque supuestamente lo más importante es el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, no de las humanidades, ¿no? Pues resulta que las humanidades es lo único que puede reflexionar sobre todo eso y sobre cualquier cosa, ¿no? No solo sobre las ciencias y las técnicas. Y por cierto, varios colegas pues, han llegado a la conclusión de que la filosofía en lengua castellana, que llamamos en general
hispanoamericana o iberoamericana, ¿no? En el siglo XX, que va desde Ortega hasta Nicol, tiene entre sus, propuestas más originales una visión crítica de este desarrollo tecnológico. Y Nicol lo explica, ya lo había mencionado, en el problema de la filosofía hispánica, diciendo que justo nuestras naciones, como no están en la vanguardia y nunca lo estarán del desarrollo científico y tecnológico, es un hecho, ¿no? Podemos ver desde la marginalidad, podemos ser críticos, podemos observar el problema que implica esa tecnificación acelerada, ¿no? En cambio, en los Estados Unidos, es que incluso para muchos filósofos, esto es ideología pura. Ellos creen y confían en el desarrollo técnico como una especie con una especie de fervor nacionalista, ¿no? Y la demostración es esto de inteligencia artificial es gringa y debe ser para los gringos y es el nuevo poder hegemónico geopolítico que los Estados Unidos tienen que controlar porque de ahí depende su supervivencia, ¿no? Y vean otra vez, ¿no? Cómo fue la carrera espacial o el desarrollo de las armas atómicas y por qué la decisión de usar las armas atómicas en la Segunda Guerra, en gran medida, no es la única, pero era como para demostrar el poderío que tenía esa nación, ¿no? Decir, a ver, ahora, ¿qué se va a poner contra nosotros? Lo malo es que los soviéticos rápidamente desarrollaron la misma arma porque les robaron información. Sí se sabe que sí hubo varios espías que robaron la información y vendieron, ¿no?, la información de cómo desarrollaron el proyecto Manhattan y los soviéticos pudieron llegar rápidamente. No quiero decir que no lo hubieran hecho por sí mismos, pero sí fue gracias a que consiguieron robarse la información del proyecto Manhattan. Bueno, entonces, bueno, ese es el objetivo norteestadounidense, ¿cómo se llama eso? De hegemonía, ¿no? O sea, primero las armas nucleares, la carrera espacial, tener el ejército más poderoso del planeta y hoy la inteligencia artificial, ¿no? Es un arma de destrucción masiva, un arma nueva de poderío absoluto. Eso es, ¿no? Bueno, Nicol se anticipa todo esto porque lo está viendo en los 70s y está diciendo, hay una tecnificación universal de la vida, hay una expansión acelerada y los países que estamos un poco al margen, porque México tampoco está totalmente fuera de, ¿no? O sea, sí hubo una industrialización y una tecnificación del país en los años 60, muy notable, cosa que no ha vuelto a suceder en México, por cierto. Hubo una expansión de la economía, o sea, de hecho se llegó a hablar ridículamente del milagro mexicano. Antes de que se descubriera el petróleo, ¿no? O sea, se expandió la industria, entonces se ve un periodo de florecimiento económico, hasta cultural, tal, ¿no? Todavía inicio de los 60. Entonces, parece que México y otras naciones, no es el caso de España, por cierto que España está un poco marginada, ¿no?, todavía, no están en el núcleo del desarrollo científico y técnico, pero tampoco estamos fuera, ¿no? O sea, no es un país totalmente atrasado, aunque tiene muchas contradicciones y desigualdades, pero sí, al no ser de una hegemonía ni una potencia ni económica todavía, ni científica, ni tecnológica, México nunca lo va a ser, nunca va a ser una potencia científica y tecnológica, lo siento mucho, no. Hay muchas razones que lo explican, pero no. Sí, el cambio es una gran potencia filosófica, eso está clarísimo, ¿verdad? Sí, como un Nicol, o sea, ¿no? A lo que me refiero es que socialmente, pues, o sea, nuestras naciones no pueden rivalizar y competir, digamos, como se cree siempre, ¿no? O sea, como personas, sí, hay muchos científicos, tecnólogos, vamos a matizar la idea, muy buenos y muy eficientes, pero muchos se van, se van del país, ¿no? Como nación no puede rivalizar, entonces ahí los filósofos hispanoamericanos del siglo XX que se dedican a estos temas, que son desde un Ortega, un Gauss, García Vaca, Nicol, Ferrater Mora, muchos ven el fenómeno de la técnica, porque no es que nos quede lejos, es que es algo que está cerca y lejos, o sea, no es nuestro, no es algo que podemos desarrollar, pero estamos viendo sus consecuencias o sufriendo sus consecuencias, ¿no?
Porque además la tecnificación e industrialización de México pues, implicó la destrucción del medio ambiente, pues, eso sí, ¿no? Hoy ya se sabe muy bien las consecuencias de la famosa Revolución Verde, que fue la industrialización del campo mediante agroquímicos, ¿no? Que acabaron con muchas zonas agrícolas, ¿no? En poco tiempo se aumentó mucho la producción, pero a un costo ambiental que sí se sabía que se iba a producir, pero a nadie le importó, ¿no? Bueno. Entonces, pues Nicole está en esa etapa, entonces está observando la realidad para que vean que la filosofía sí observa la realidad tal cual, ¿no? Entonces empieza a ver este fenómeno y por lo que se entera del mundo, porque está muy enterado, lo que descubre es una racionalidad de fondo que impulsa esta tecnificación, que es más profunda de lo que se cree. Y la hipótesis que nos va a plantear en el Porvenir, primero en el año 72, y luego que sistematiza en el año 80 cuando se publica la Reforma de la Filosofía, ¿no? Que es la otra parte de la Reforma de la Filosofía, nos va a dar un diagnóstico tremendo, ¿no? de qué es lo que está sucediendo. Entonces, por eso es muy original, porque no está hablando de las ideas de otros, no está hablando de ¿no? de una teoría tal, ni siquiera se mete en una discusión meramente filosófica, sino es un diagnóstico filosófico de la época. Bueno, fíjate que ahora que lo planteas así, me hace pensar mucho, o sea, digamos en contexto. Bueno, Nicole funda junto con García Márquez el Centro de Estudios Filosóficos, que después se convierte en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero hay una disputa, una polémica en relación con cómo interpretar el carácter científico de la filosofía. Porque, digamos, ese fue uno de los puntos de acuerdo entre Nicole, García Márquez y, bueno, en general quienes fundaron el centro. Pero ¿qué pasa? Que, claro, la idea de la filosofía científica empieza a coquetear con la filosofía norteamericana, particularmente, no el pragmatismo, sino los amigos de Europa que eran de filosofía analítica, el desarrollo de la lógica, etc. Entonces, todo eso también como que influye en Nicole para observar cómo hay una especie de ejercicio racional depurado que por lo mismo es esencialmente servil hacia fines pragmáticos o prácticos, más que pragmáticos. Sí. Y parece que converge ese diagnóstico dentro del quehacer filosófico con lo que está pasando a nivel global en términos de una reconfiguración del mundo por bienes sistemas anónimos, racionalmente articulados, pero que no dan explicación de nada, sino más bien determinan las conductas incluso nuestras. Como que van conectándose un poco su diagnóstico. De hecho, es todavía más polémico, porque hay una famosa ponencia que dio uno de los congresos nacionales de la asociación, que luego está recogida no es cierto, es al revés. Primero está publicada, es una parte del Porvenir de la Filosofía, cuando habla de que hay tres tendencias dentro de la filosofía que han anunciado la muerte de la filosofía, pero como si fuera algo bueno. Sí, y son tres tendencias totalmente distintas. Una es este logicismo, incluso se llama el positivismo lógico, que fue una interpretación muy ortodoxa, porque no era eso en el origen, pero bueno, ¿no? O sea, si uno ya analiza la historia de la escuela de Círculo de Bien y tal, no tenían ese rollo, pero bueno, la interpretación sobre todo gringa, hay que decirlo, de esto, si era así, la filosofía se reduce a argumentación, ya lógica, punto. Entonces es una especie de sofística nueva, ¿no? Porque se pierde todo el carácter crítico, totalizador, teórico en general de ver en profundidad la cultura, ¿no? E incluso, entonces, en una cierta visión de la filosofía llamada analítica, se dice, pues lo que se trata, hay que hacer análisis del lenguaje y análisis lógico, no importa de qué, sea de ética, de estética, de lo que sea, ¿no? Y casi siempre es eludir, negar o desacreditar, eso sí, en la tradición de Carnap y Russell, todas las cuestiones metafísicas como que son pura palabrería vacía y que no se pueden formalizar en lenguaje lógico, ¿no? Entonces dice, una es esa, la otra es el marxismo, y ahí está la disputa con el marxismo, porque es el marxismo en su, vamos a decirlo así, en su entusiasmo
casi milenarista de que todo lo que se diga tiene que ir en pos de la revolución, ¿no?, mundial comunista, y que ya llegó así como la llegada del Mesías, ¿no? Y que la revolución ahora sí ya, y se convierte en ideología. Y el marxismo, muchos marxistas decían, todavía a mí me tocó en esta facultad gente que decía, ¿no?, como decía Marx, hay que dejar de interpretar la realidad, de lo que se trata es de transformarla, ¿no? Entonces el marxismo tiene una obsesión pragmática de creer que una teoría social, que es económico-política o histórico-económico-política, puede transformar la realidad. Fue una pretensión excesiva. Ninguna. Era Engels el que decía eso, pero sí, ni siquiera era Marx, en efecto. El problema no era Marx, sino las interpretaciones de Marx y las dogmatizaciones de las interpretaciones de Marx. Entonces Marx se convirtió, pues eso, en un héroe político. Como político era bastante ineficaz, hay que decirlo, ¿no? Era muy grillo, pero no tenía eficacia política, como si la tenían otros, como Lenin, ¿no? ¿Qué me dices, no? Y entonces era la idea de que una teoría social tiene el poder de transformar la sociedad. O sea, claro que la transformó, pero en el sentido de que provocó un debate y una discusión tremenda. Pero esa es una visión muy pragmática, muy técnica, de que la teoría puede transformar la realidad. Todos los filósofos sabemos que no es así. La teoría no transforma más que al individuo. En el mejor de los casos, ¿no? A la gente que está planteando una discusión. Que tiene un servicio social, que tiene unos efectos, por supuesto, y que las ideas se transforman y arrastran, ¿no? El marxismo pues generó una bola de nieve tremenda, ¿no?, de una crítica a la realidad económica y sobre todo la proyección de una esperanza de otro mundo posible, más justo y tal y cual, todo lo que ustedes quieran, pero nunca transformó la realidad social como tal, ¿no? Entonces, Nicole, el marxismo, con esta idea muy pragmática de la transformación social, pues se ha ido para allá y como que dice, sí, la filosofía debe terminar y las elucubraciones metafísicas no sirven para nada. Por eso Nicole se va quedando solo, porque en esta facultad todo el mundo se volvió marxista, supuestamente, sin haber leído Marx. Y él estaba relegado, ¿no? Era un metafísico, un señor que se dedicaba a cosas que a nadie le importaban y que no quería transformar la realidad social, ¿no? Entonces él no hacía nada por transformar la realidad social, mientras los demás sí. Y en realidad ninguno de estos logró transformar nada. Entonces, y la tercera, lo ve Nicole en también las anticipaciones de Heidegger, ¿no? Que es esta visión de que la razón misma se opaca, pues, ¿no? Se llega a un momento en que pierde el cometido para el que estuvo destinada, por decirlo así. Entonces ya empieza a ver que en la propia discusión filosófica hay indicios de también como asumir acríticamente esa destrucción del saber filosófico, y de lo que él criticaría es no ver que el problema está en el fundamento ético vocacional, ¿no? Que si mientras la filosofía se mantenga al margen, en efecto, de los intereses pragmáticos, políticos, incluso artísticos, tiene la capacidad de construir un discurso de objetividad y de criticar todos esos discursos, ¿no? O sea, tiene una capacidad en realidad crítica. Pero esa es también de la función de las humanidades, y es la función de las artes, y de la poesía, de la literatura. O sea, hoy sabemos que la literatura siempre ha funcionado como crítica social de muchas formas, ¿no? Porque sobre todo en otras épocas no estaba destinada a vender productos, a vender novelas, ¿no? Sino era por qué la gente escribía, ¿no? Está retratando la realidad y a veces ficcionando, o muchas veces haciendo ficción, y en la ficción está criticando lo real, ¿no? No así de simple, pero con un juego doble del lenguaje. Bueno, entonces, en la reforma de la filosofía, fíjense, en la primera parte plantea el tema de la reforma y la revolución. El capítulo 2 es el problema de la modernidad, en donde aparece para Nicole esta desviación vocacional
de las ciencias, pero que la filosofía acepta, por decirlo así, ¿no? Como que dice, pues la razón va para allá y pues ni modo, ¿no? Pero muchos filósofos fueron muy baconianos, o sea, decían, sí, pues la filosofía tiene que meterse al carril, ¿no? De convertirse en un poder pragmático, en un poder, en una profesión. Hoy en día, pues siempre hemos discutido, ¿es una profesión o no es una profesión, no? ¿Por qué hay en las universidades estudios formales de filosofía? ¿Qué hace un filósofo en la sociedad? Siempre ha sido una pregunta difícil de responder. Y pues acabamos haciendo lo que hacemos, ¿no? O sea, leer los textos, interpretarlos y enseñarlos. Nada más y nada menos. O sea, cultivar un patrimonio cultural universal que creemos que vale la pena mantener, ¿no? Porque ahí hay ideas importantes. Entonces, Nicole dice, bueno, en el origen de la modernidad está esta desviación, se produce esta escisión, pues yo hablé de la escisión de la razón. Se va por un lado esta razón pragmática, tecnificada, que se somete a estos fines, a estos dictados, que Nicole va a decir, se está guiando o subordinando a la necesidad, que finalmente proviene de las necesidades naturales, ¿no? A la cuestión económica, y se vuelve a ver esto crucial, porque además otro indicio muy importante que rastreamos José Manuel Iglesias y yo, es muy significativo que el libro de Nicole se publica en el 72, El Porvenir, el mismo año que aparece el famoso estudio de los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma, un estudio científico que demostraba que el ritmo de producción industrial, de consumo de energía, de gasto de recursos, de población, de contaminación y de desechos, nos llevaba literalmente al desastre, ¿no? Entonces, hablando de esto, hay un límite biofísico del planeta y hoy sabemos, ¿no? Cada año, a la mitad del año, hemos agotado ya los recursos que el planeta puede generar y regenerar. Por eso ahora, pues ya se alcanzó el pico de producción del petróleo y por eso el fracking, porque hay que sacarlo de donde sea, de las profundidades de la tierra, romper las rocas del subsuelo a 2.500 metros de profundidad, porque ahí es lo que queda de petróleo, ahí está, ¿no? Entonces hemos agotado los recursos y entonces ese estudio que seguramente Nicole conoció de algún modo, sí influye mucho porque empieza a hablar de la escasez y de que vamos a alcanzar rápidamente unos límites de sostenimiento, de verdadera sostenibilidad de este modelo tecnológico industrial, civilizatorio, y que por tanto se impone la necesidad natural, iba a decir como razón de fuerza mayor. Entonces el contexto es ese indicio de que hay un fallo grave en el sistema económico productivo mundial. Entonces dice, la técnica siempre ha sido un auxiliar, ¿no? de la sociedad para gestionar y obtener los recursos para la supervivencia. Responde a la necesidad. Y dice una cosa que siempre me ha parecido extraña. Dice Nicole, la técnica no es vocacional, o sea, no hay vocación técnica, ¿no? Se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Oye, se necesitan alimentos, pues busca cómo se produzcan, ¿no? Y hay ingenio, sí, hay ingenio, hay creatividad, y siempre hubo un tipo de conocimiento, el que llama Aristóteles, pues conocimiento técnico, que se llama técnica, ¿no? Saber producir, saber hacer, ¿no? Que en la modernidad se sofistica con conocimiento científico experimental, teórico, ¿no? A partir de la matematización del mundo desde las ciencias físicas, y luego esto llega hasta la biología y tal, ¿no? Dice, pero no es una verdadera vocación hacer técnica. Es muy extraño lo que dice, ¿no? O sea, vocación es dedicarse a una idea de lo humano que construya un proyecto, un destino. Ortega y Gasset le llama esto programa de vida. Entonces, las técnicas tenían antes un programa de vida que determinaba qué se hacía técnicamente como un medio para alcanzar ese programa, ¿no? Entonces dice, pone un ejemplo muy, muy chistoso, ¿no? O sea, si tú en el mundo oriental
si el objetivo es llegar al nirvana, tú necesitas un tipo de técnica, no necesitas ni máquinas, ni computadoras, ni nada, ¿no? O sea, tú, con que tengas el sustento básico y digamos, la producción de textiles a un nivel suficiente para un traje budista, digamos. Son muy bonitos, con eso te basta, pero un mundo en donde existe el budismo, ¿cómo se llama? El tradicional del nirvana y tal, tiene un tipo de técnica, ¿no? Necesita un tipo de técnica que no implica la complejidad y sofisticación del mundo occidental industrializado, ¿no? No, el budismo anda, bueno, el taoísmo también, que son estas, finalmente son, pues sí, filosofías, no son religiones en sentido estricto, que es un modo de vida, ¿no? O sea, para vivir así, pues no necesitas casi nada, ¿no? O sea, comer y un trajecito muy bonito, ¿no? Una especie de ¿cómo se llama? Como de toga, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y viven en contacto con la naturaleza, en los monasterios, se han visto, ¿no? Que debe ser fascinante, hay gente que ha ido a esas cosas, ¿no? Un monasterio así, que te la pasas en la naturaleza, no comes mal, todo es directamente obtenido de la naturaleza. Y ¿qué instrumentos técnicos tienen? Han visto, por ejemplo, las campanas, los tambores, cosas así, ¿no? Pero no hay ninguna sofisticación técnica, no la necesitan para vivir. Todo eso les parece superfluo, y en realidad es superfluo, ¿no? No tienen ni computadoras, ni coches, ni cámaras, ni internet, ni nada. ¿Para qué, no? ¿Sí ves? Entonces, un programa de vida, decía Ortega, va a determinar un tipo de técnica. Entonces, la técnica es instrumental. Y no tiene ningún sentido para un monje budista todo lo que está aquí, ¿no? No sirve para nada. Y en efecto, no sirve para nada, ¿no? Él lo que quiere es el nirvana, la iluminación, el conocimiento, la sabiduría, el autocontrol. Y para eso hay que meditar, y su técnica es de meditación y tal y cual, ¿no? ¿Sí ven? Y dice Ortega, bueno, en cambio, para un individuo común y corriente del mundo occidental, ya a principios del siglo XX, que es como un salvaje en un mundo sofisticado técnicamente, que requiere un montón de cosas para sobrevivir, porque no tiene programa de vida. Dice, lo que le falta es programa de vida, ¿no? El monje budista sí sabe qué quiere y sabe lo que necesita. Una persona del mundo industrial moderno no tiene programa de vida, no sabe ni qué quiere. Por eso es profundamente infeliz, se deprime, ¿no? Está totalmente siempre buscando cuál es el sentido de la vida, porque no tiene una finalidad, ¿no? Entonces Nicole decía, igual es una idea muy orteguiana, la técnica es un instrumento, es un medio, ¿no? Okay. Y es en el siglo XX que deja de ser un simple medio, se convierte en el medio universal de todo, y empieza a tener una importancia y una radicalidad que sobrepasa todos los fines, ¿no? Y esta tecnificación parece una anomalía porque todo se empieza a tecnificar por necesidad, ¿no? Entonces hay dos cosas, como que una desproporción entre medios y fines. O sea, la técnica deja de ser un mero instrumento, entonces parece que se vuelve lo más importante y lo que todo el mundo persigue para algo, quién sabe para qué, ¿no? Y por otro lado, dice, esta presión de la tecnificación de la existencia humana, que implica racionalización, sistematización, cálculo, organización, y ahora automatización, algoritmización, ¿no? ¿Se dice? Todo ese tipo de cosas surgen de que entonces la necesidad natural vuelve a estar como en primer lugar. Eso es muy extraño, ¿cómo que vuelve? O sea, no estuvo nunca, no, sí, pero muy al inicio, en un equilibrio de las sociedades, digamos, en toda la historia de la humanidad. Siempre hay una necesidad técnica que resolver, sobre todo alimentos, vivienda, y en realidad es lo más básico. El transporte depende, porque requieres transporte si necesitas moverte. Seguridad también, digamos. Cierta seguridad, y la naturaleza siempre es
difícil y hasta hostil, ¿no? Porque no puedes controlar sus eventos, que eso siempre ha sido el sueño técnico, de vamos a controlar la naturaleza, pues ojalá, ¿no? Hoy en día pues no podemos controlar ni los terremotos, ni los huracanes, ni las virus, ni bacterias, ni nada, en realidad seguimos sin controlar mucho. Entonces, ese equilibrio que alcanzaron muchas civilizaciones necesitaban un tipo de técnicas y un tipo de artefactos suficientes para sobrevivir y adaptarse, ¿no?, a la realidad natural y no sufrir las necesidades, porque dice Ortega, la técnica está hecha no para satisfacer la necesidad, sino para postergarla, ¿no? O sea, es para que la necesidad no sea apremiante. Eso es una buena técnica, ¿no? Para que no te quite el tiempo ni la energía mental de que estés no solamente concentrado en eso y entonces puedas vagar, divagar y dedicarte a un programa de vida, a ser un monje budista, un filósofo o un artista, ¿no? Que era un poco la misma idea que tenía Marx cuando decía, bueno, si logramos una tecnificación, ¿no?, en la producción, la gente va a tener tiempo para dedicarse, ¿te acuerdas de los manuscritos del 44? Dedicarse a pescar, a ir por el bosque, ¿no?, a la meditación, al arte, ¿no? Y es una idea bastante ingenua, por cierto, pero bueno. ¿No? Entonces, lo que está viendo Nicole es un desequilibrio histórico, casi evolutivo. Que por un lado se ha acelerado esa tecnificación, se pierden programas de vida, se pierde el carácter instrumental de las técnicas, ¿no? Se convierte en algo primario, pero por otro lado parece que entonces ha crecido tanto la producción, la población, ha crecido la necesidad, que ahora hay una urgencia por resolver ese problema. Y de hecho, si me apuran, esa es la razón que explica el surgimiento de la inteligencia artificial, la necesidad urgente de volver a racionalizar, sistematizar, hacer eficientes, calcular, ordenar e incluso ahorrar los recursos, porque los hemos despilfarrado a lo bestia, ¿no? O sea, otra vez hay que volver a organizar el mundo, ¿no? Pero en ese momento, entonces decían, en los años 70 se publica el famoso estudio de los límites del crecimiento, que yo creo que Nicole conoció de alguna manera, porque está hablando todo el tiempo de esa escasez. Entonces, la técnica actual, la técnica moderna, expandida por todos lados con una sofisticación de maquinaria, sistemas sociotécnicos tremendos, ¿no?, por todos lados, no es capaz de asegurarnos ya la sustentación de la vida, como si en una sociedad budista, por ejemplo, de monjes, nunca han tenido ese problema, ¿no? O en muchas sociedades tradicionales que durante mucho tiempo se mantuvieron sostenibles, vamos a decirlo así. En realidad nunca ha sido tan así porque ha habido colapsos de otras civilizaciones por mala gestión ambiental, ¿no? Y al fin y al cabo las organizaciones sociales son muy imperfectas y han sufrido por mala gestión, ¿no? Pero quizá nunca como ahora, que ese problema se vuelve global, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que Nicole encuentra que hay una especie de, pues sí, como de resurgimiento de la necesidad natural, de resolver las necesidades básicas, que son energía, alimentos, seguridad, de cómo se sobrevive, porque los seres humanos no sobreviven tan fácilmente, ¿no? O sea, no es así, no es como otras especies que tienen más recursos incluso, ¿no? Bueno, si es que su medio ambiente se subsiste bien, ¿no? Porque además el medio ambiente de muchos seres humanos pues está ya destruido, ¿no? Y ahora saben que se anticipan lo que se va a llamar migraciones por el cambio climático, migraciones forzosas necesarias, porque va a haber lugares donde no se va a poder vivir, o se va a inundar, o va a haber tanto calor o tan inestable el clima que la gente va a tener que huir de ahí. Y eso está, ¿qué creen?, cercano a los trópicos, o sea, le pega toda la franja de México. ¿Y a dónde se va a ir la gente? Pues a donde se pueda, ¿no? Sí. Pues hay muchas islas en el Pacífico, la llamada Micronesia, Sí. que tienen ese problema de... Van a desaparecer. Si sube el nivel del mar. Y es que sus altitudes son, creo que 20 metros, una hora así. Sí, exacto. Entonces sube el nivel del mar y se va a inundar todo. Entonces, ¿a dónde se va a ir esa gente?
Entonces Nicole ya empieza a escuchar este tipo de cosas y previsiones y les da una validación muy importante porque dice, este impulso de tecnificación universal, esta concentración de la humanidad en lo necesario tiene que ver con esto. O sea, anticipamos una escasez y una serie de problemas globales por sobrepoblación, que el tema de la sobrepoblación lo dice varias veces, ¿no? Y por un incremento enorme de la producción económico-industrial que implica, en el modelo que predominó hasta el momento, implica destrucción ambiental, ¿no? O sea, sobreexplotación de los recursos, que nunca en otras sociedades tradicionales llegaron a eso. O sea, gestionaron mal los recursos y se murieron de hambre, pero nunca destruyeron, en sentido estricto, sus hábitats, ¿no? Si así hubiera sido, por ejemplo, toda la zona maya, que están esas ciudades enormes, impresionantes, ¿no? Hubieran destruido el ambiente. No destruyeron el ambiente, no pudieron gestionar bien los recursos y tuvieron que irse, y hubo guerras, y hay muchas hipótesis, ¿no? Pero no fue una destrucción ambiental, sino una mala gestión de los recursos, ¿no? Que implicó que los regímenes cayeran, ¿no? Y la gente se fue a otro lado, no desaparecieron, creo. ¿No? Bueno, Teotihuacán ahora tristemente Teotihuacán fue abandonada también, ¿no? Porque llegó un momento en que no era sustentable esa zona y que era finalmente el centro ceremonial, ¿no? Solo queda eso. Y a dónde se fueron los teotihuacanos, pues no se sabe bien, pero migraron a otros sitios, ¿no? Se incorporaron a otras poblaciones. Hoy lo que está pasando es algo mucho más complejo y globalizado, que el desastre sí es ya un hecho. Para los años 70 la información que se tiene sobre el daño ambiental ya es incontrovertible. Yo creo que Nicole, como una persona entrada y culta, tenía información al respecto, ¿no? Entonces eso aparece en el porvenir. El trasfondo, por decirlo así, del surgimiento de la nueva racionalidad, que le llama el de fuerza mayor, tiene que ver con que las necesidades, otra vez naturales, están en primer lugar porque nos acercamos a la escasez por un anticipo de un colapsamiento del modelo tecnológico industrial, nada más y nada menos. O sea que Nicole es un colapsólogo avant la lettre, ¿no? Anticipa ese problema. Entonces resulta que el fin de la filosofía no es una idea extravagante que se la sacó de la manga o que dijo, ¿no? O porque sí. O sea, bueno, es que este modelo civilizacional está colapsando y va a hacer que si toda la humanidad se dedica a lo necesario y la presión de la necesidad obliga entonces a la tecnificación máxima de la vida, el pensamiento filosófico y las humanidades vocacionales quedan relegadas, ¿no? Y no tienen ya, aquí valga la metáfora, tierra fértil, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en las universidades, ¿no? ¿Por qué están desapareciendo las carreras de filosofía? Están desapareciendo en el mundo. ¿Por qué la gente no quiere estudiar filosofía? ¿No? Porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué? ¿No? Porque hay que dedicarse a lo útil, ¿no? A resolver necesidades, a los asuntos pragmáticos que implican profesiones pues tecnificadas. Y la cosa es muy radical, mucho más radical también, porque no más allá de que desaparezca algo así como una profesión, Ajá. o todo un ámbito de actividad humana, como son las humanidades, al final de cuentas también es una especie de extinción del propio ser humano en pos de sobrevivir. O sea, justo el problema es que sobrevivir y vivir no es lo mismo. Y en esa medida, Nicole por eso reconoce que lo que está en peligro con la filosofía y lo que llama vocaciones libres, pues es el ser humano como tal, de hecho. Y es interesante porque ahorita como lo estás planteando, me parece una lectura sumamente original. La verdad es que nunca lo había pensado por esa coincidencia del estudio de la escasez, de los límites, pues, ¿no? de la escasez. Lo interesante es también como, o sea, tenemos que hacer lo necesario a costa de que sobreviva como especie, pero la individualidad se pierde justamente. Exactamente. Y por ello, pues sobrevivimos, pero al mismo tiempo
ya no podemos sino vivir así, o sea, ¿Sí? esa unilateralidad, ¿verdad? Ajá, muy bien dicho, es una especie de sobrevivencia pírrica. Exacto, sí, sí, sí. Sí, o sea, estamos llegando a tal nivel de complejidad de esta civilización que, para decir Nicole, lo que nos queda es solo asegurar la pura supervivencia material, perdiendo las capacidades cognitivas, intelectuales, culturales que humanizaban a los seres humanos. Por eso la pérdida de la filosofía, o la muerte de la filosofía, dice, no muere sola porque mueren las humanidades, que es el cultivo de lo humano, ¿no? Que es fundamentalmente del lenguaje. Porque el arte, al fin y al cabo, es lenguaje, ¿no? Simbolización, pues. Las artes, la filosofía, y sobre todo se concreta en la doble figura del logos, que es la filosofía y la poesía, ¿no? Al que va a ser el último libro ya póstumo de Nicole. Eso todo lo que dijo Carlos es tremendo, porque entonces dice Nicole, sí, esto parece que la humanidad está apostando a la pura supervivencia por una complejización del modelo civilizatorio que nos ha llevado al desastre. Nadie lo puede parar. Y vamos a tener que elegir así muy hamletianamente, ¿no? O la vida o el logos, ¿no? Entonces, pues la vida, ¿no? La nuda vida de sobrevivimos como especie, y entonces empieza a utilizar ese lenguaje. Vuelve a triunfar las fuerzas de la naturaleza y la humanidad se restringe a lo mínimo, sobreviviendo como una especie más con lo que pueda, porque somos muchos, y prescindiendo, sacrificando, digamos, las capacidades intelectuales, cognitivas de las humanidades, sí. Bueno, a mí algo que me gusta mucho del libro y que tal vez no es tan explícito en el desarrollo, pero sí en el título nada más ya me marcó el porvenir, ¿no? O sea, la cuestión del tiempo, cómo está implicada todo. Creo que haría más falta, o que pudiera sido tal vez un poco, si quieres, con una conversación todavía más analista, si lo tomara constantemente, la cuestión del tiempo relaciona todo lo que habla sobre el pragmatismo, la necesidad, la razón de amor que dice sobre la filosofía. Pero también es curioso cómo todo este escenario es como una manera de entender que el mundo, y es lo que no solo es, pero o sea, eso lo he mencionado en otras obras sobre cómo las cosas cobran el sentido en cuanto a lo humano, ¿no? Y es muy curioso porque en este caso estamos en el día de hoy en la que muchos llaman la sexta extinción masiva, y es curioso cómo tiene esta connotación negativa, mala, en cuanto a el humano siempre le ha podido dotar de ese significado a este tiempo que vivimos, porque pues antes, digo, ¿quién le va a pensar, no? Antes del humano. Ajá. ¿Quién? Lo que dices es muy importante porque esto es una verdadera filosofía de la historia, ¿no? Como se pensaba antes, una interpretación de la historia global muy osada si quieres, pero es muy actual y muy empírica, porque es lo que está observando Nicole. Entonces dice, si la filosofía muere, es porque no tiene ya las condiciones mundanas, ¿no? Porque la humanidad se está volcando a lo inmediato, a lo necesario, a lo pragmático. Lo dice en una fórmula muy aparentemente simple, está dejando la libertad para dedicarse a la necesidad, ¿no? Está olvidando, sacrificando las vocaciones libres, pero eso tiene mucha profundidad porque resulta que la filosofía es libre y la poesía es libre, es logos libre. ¿Qué quiere esto decir? Que incluso puede jugar con la realidad, puede ficcionar, o que puede pensar y divagar, o sea, literalmente divagar en meditación metafísica, que para eso se necesita no estar sometido a la necesidad, como el monje budista, ¿no? Un monje budista, pues ya comió o no comió y se dedica a meditar, ¿no? Entonces está en el cultivo de su ser y divagando, meditando, lo que tú quieras, igual que cualquiera que
puede liberarse de la necesidad. No quiere decir que vivas en un mundo de lujo o de ociosidad. Simplemente no estás sometido a la necesidad para poder pensar, o para poder hacer arte, o para poder simbolizar. Ese es el quid, ¿no? O sea, que la filosofía le dio al ser humano la capacidad de desprenderse de la realidad para pensarla. Nada más y nada menos. Que eso implica no estar sometido a la necesidad pragmática, económica. Por ejemplo, buscar qué comer. Que es cuando, todos sabemos, con el dolor físico no se puede pensar. No hay manera. Con el dolor medio espiritual, chance, ¿no? Cuando te rompen el corazón, todavía. Puedes pensar sobre eso. Sí, pero con dolor físico o con hambre no se puede. O con violencia, o con presión. Porque tiene unas frases muy interesantes, ya me acordé, que dice: en la época de Descartes, las guerras no es que fueran episódicas, se la pasaban en guerras todo el tiempo, y Descartes fue soldado, ¿no? Pero dice, le parece increíble, y por otro lado sorprendente, pues que Descartes, en medio de la batalla, le da tiempo de retirarse en un arbolito y escribir su discurso del método. Dice, hoy sería imposible en la guerra de Vietnam, ¿no? O cualquier guerra, que un soldado espérenme tantito, ahorita voy a escribir mi tratado de filosofía. O sea, es imposible, que la violencia es total, es destemplada, ¿no? Que ha invadido toda la vida social. Y entonces, entre otros de los grandes temas del porvenir de la filosofía, por cierto, es el tema de la violencia. Si algo trae este vuelco de la humanidad otra vez a lo necesario, y someter la racionalidad a la necesidad, es que se expresa, digamos, en formas de violencia, y que la violencia ya no puede ser dejada de lado, se vuelve central. No solamente la violencia bélica, por supuesto, que además Nicole vivió y sufrió la violencia bélica, la guerra civil, nada más y nada menos, sino la violencia, dice, del lenguaje, la violencia política, que hoy la vemos en todos lados, en todos los países, de la confrontación, de la vil disputa pedestre por el poder, ¿no? De hacer todo y mentir todo el tiempo para conseguir el puesto, y no dejar el puesto, y no someterse, no impedir que otros puedan gobernar, ¿no? O la violencia de la tecnificación sobre el cuerpo humano, por ejemplo, que habla de la alienación, un concepto marxista, y dice, la alienación trata de profundizar en eso, es mucho más profunda ahora de lo que Marx mismo pensó. No nomás la desposesión del trabajo, del producto del trabajo, o la pauperización de los trabajadores industrializados, tal, de los obreros, sino es el empobrecimiento cognitivo espiritual de los seres humanos, ¿no? Porque es eso, ¿qué violencia más fuerte puede haber, ¿no? Entonces, por esa fuerza de la necesidad expresada racionalmente, los seres humanos pierden sus capacidades intelectuales, cognitivas, de utilizar libremente la razón. Ese es el quid, ¿no? O sea, si no es capaz de usar la razón libremente, no puedes divagar, no puedes pensar, no puedes meditar, no puedes poetizar, en sentido estricto. Y yo me atrevo a decir ahora que observo en varias artes, no me consideraré nunca un experto en nada de eso, pero observo una falta absoluta de creatividad. Hay repetición de modelos consabidos, y yo no veo mayor dependencia del dispositivo. Del dispositivo técnico comercial. Eso lo veo en el cine. Es terrible. O sea, no hay ideas ya en el cine, ¿no? O sea, me parece increíble. Estoy diciendo algo que parece absurdo, pero es que es así. Y puedes tú producir miles de series y películas, todos son iguales. De hecho, están ya producidas con guiones de inteligencia artificial. Sí, ¿y dónde está la originalidad? Pues no aparece. No es que siempre hubiera habido golpes maestros, pero sí había obras importantes y tal, ¿no? O sea, que esa es parte de las características del ejercicio libre de la razón, ¿no? O sea, que puedes ficcionar, puedes imaginar, ¿no? O lo que hace Bacon, por ejemplo, se imagina el mundo futuro y se parece mucho a lo que se imaginó. Lo que hace Nicole es imaginarse las consecuencias
de este fenómeno en la historia. Y la consecuencia va a ser que la posible desaparición de la filosofía, pero junto con la filosofía, todas las vocaciones libres del logos, que son las artes, las humanidades, como le llamamos, van a provocar una especie de nubilación, ¿cómo sería? Un eclipse, un apagón, ándale muy bien, un blackout, un apagón de la historia como fuerza de creativa que la humanidad es capaz de proponer un proyecto de vida. Es decir, pero en este caso, bueno, es un catastrofista. Ah, sí, total. Total, Pero pues. en alguna parte escribe capitalismo. No hace falta, ¿eh? Lo que está describiendo es el mundo capitalista como tal. Pero No. no hay una enunciación. No. Y yo sospecho que tiene que ver con la época, ¿no? Porque parecería que si eso lo genera el capitalismo, entonces la alternativa que en ese momento estaba vigente, Sí, el socialismo, el soviético, podría ser la salida, pero no, o sea, claro, porque pero piensa que hay dos esquemas iguales, pues. Pero aparte el capitalismo en los 50 no es lo que es, o sea, no se concebía como se concibe ahorita. no, ahorita ya no. Pero lo que Carlos dice es muy importante, en efecto, porque sí había filósofos marxistas que por convicción ideológica no creían en esto y por eso rechazan el diagnóstico de Nicole y dicen, no, el mundo comunista y socialista sí va a ser. O sea, es un diagnóstico del capitalismo. No, en general. Sí lo es, pero es que resulta que entre capitalismo y socialismo no hubo una diferencia técnica y de concepción de racionalidad. Hoy lo sabemos muy bien, no eran. Ajá, hoy lo sabemos. Entonces Nicole lo sospecha, no lo tematiza así, pero obviamente un filósofo marxista ortodoxo diría, no, eso es el capitalismo. El capitalismo va a morir y qué bueno que muera. El socialismo es chido y una vez que las máquinas sean utilizadas por el pueblo, no hay problema. Y dice, no, espérate, no. El asunto es más profundo, es civilizacional. Es una sola civilización tecnológica industrial, no la llama así. Es el capitalismo en realidad, que siempre triunfó, porque el mundo socialista no era otro modelo. Desde el punto de vista económico, técnico, no era distinto, era peor, de hecho. Oye, yo tengo una pregunta. Ajá. Si digamos, presupongamos que vamos a la filosofía, Sí. no va a haber un salto adelante en donde la filosofía se va a volver religión. O sea, no podría sobrevivir No. la filosofía como religión, como una forma religiosa. O sea, que todas las otras filosofías converjan en algo que articule a todos esos seres desgraciados que vamos a ser, todos reproduciéndonos, moviéndonos, Pues, que se vuelva religión. O sea, porque también es un poco sí. como que piensa mucho en el logos y la razón, pero la fe y todo eso. Hay una, a ver, Bueno, perdón, es que justo es interesante, porque de hecho Nicole va a pensar que lo religioso también es una vocación libre. O sea, lo religioso, no una religión en concreto, ¿no? Sino el sentimiento, permíteme decirlo así, sentimiento religioso. el pensar lo sagrado. Exactamente, o sea, esta consideración sobre lo sagrado es otra forma de lo libre porque exige su propio tiempo, para decirlo de otra manera. Pero nunca va a haber hombres que no tengan un sentimiento hacia lo sagrado. Pero no va a haber tiempo para que lo puedan cultivar. Eso es, sí. Ese es el problema. O sea, cuando el sistema se convierte en algo así que radical y absolutamente no te permita nunca desviarte de la acción concreta necesariamente y obligatoriamente que debes cumplir, no va a permitirte que tengas ese espacio ni para lo sagrado, ni para la creatividad. O sea, por eso es la agonía de la humanidad en tanto que no va a tener espacio para esos otros ámbitos. Por eso tampoco podría sobrevivir una religiosidad. Se vuelve literalmente una especie de automatismo mecanicista. Eso es, sí. Ya esa que me dice para allá. Y sí, y ve eso como un fenómeno de reducción de la humanidad diversa, cultural, por eso habla de mundos diversos, a una especie homogénea, automatizada, pero tiene una visión muy curiosa, por cierto, de lo biológico como automatismo. Yo creo que está influida por la cibernética sin quererlo, pero su visión hoy en día pues sería muy criticable desde el punto de vista biológico porque las especies no son eso, pero... Bueno, perdón,
es que yo creo que también es una influencia del historicismo del 19, porque Sí, desde el propio Wittgenstein había esta idea de que lo orgánico era así. sí, sí, sí. Mecánico. Mecánico, sí, sí, sí. Sí, excepto, ajá, excepto Bergson, que sí tiene una idea de lo biológico espiritualizada. Sí, entonces él sí está por esa idea de que la reducción de lo humano a lo meramente, a la supervivencia biológica, a volver a ser una especie solo autómata, así, que todo lo que hace es para sobrevivir, nomás, como nos imaginamos así. La época inicial de los seres humanos nunca fue así en realidad, ¿no? O sea, desde el principio hay organización social, hay lenguaje, hay mucho más complejidad, ¿no? Y es cíclico porque ahora se sabe de civilizaciones muy antiguas, muy desarrolladas, que desaparecieron, de las que no tenemos ni idea, ¿no? A ver. Bueno, ahorita que mencionaba esto de la religiosidad, creo que eso es algo que ese carácter de todo lo necesario que es en sí profano se vuelve sacro en cuanto a cómo esa necesidad es incluso desproporcionada, ¿no? O sea, gente teniendo el iPhone 17 Pro Max, vas a ir el siguiente año, el 18, y lo va a comprar. Sí. Pero porque es algo que tal cual tiene carácter de sacro porque lo adoran. Sí, sí, es un objeto sagrado. Necesitan, vaya. Es algo bueno que más pienso yo puede ir encaminado, destinado a lo que decía, a lo que mencionábamos sobre cómo se ¿cómo decirlo? ¿Cómo se quita la cruz? Bueno, en este caso, la cruz, pues, bueno, con la connotación de cristiana, sí, pero religiones hay diferentes, ¿no? Muchas. Lo sabemos. Y se implementa la T para adorar a Paul. Entonces, creo que es como, bueno, esta connotación cambia que es algo que se vuelve alcanza un carácter sacro, pero sin ser necesariamente sacro. Pero ya vi por dónde. Se convierte en un objeto. En otro tipo de mediación técnica. Ahora, fíjense que, bueno, el tema de lo religioso está presente en varios textos de Nicole. Es muy claro en las formas de hablar sublimes, cuando habla del verbo mayor, ¿no? O sea, porque en la tradición cristiana, que se revela el cristianismo, el catolicismo además de Nicole, en el principio es el verbo, ¿no? Y Dios habla y escribe, ¿no? Y dicta, pues, les dice a los evangelistas, ¿no? Y a los, ¿cómo se llama? Y a los profetas. Ahí te va, mano, escríbele, ¿no? Diles a todos estos cuál es mi rollo, ¿no? Y les suelta ahí las verdades y les dice qué onda, ¿no? Entonces el verbo mayor, o sea, Dios habla. Esto es muy, muy grueso, ¿no? Porque en otras culturas Dios no habla. En la cultura budista que yo sepa, no, la divinidad no te habla, ¿no? Bueno, entonces sí hay una filosofía de la religión en Nicole, que alguien debería hacer una tesis de eso, fíjate. Hay una filosofía de la religión en Nicole, pero lo que decías es que lo religioso es antecedente a la filosofía. Surgió antes y tiene su propio ámbito. Desde el punto de vista de la conexión con lo sagrado, otra vez el ejemplo del monje budista, que es algo religioso y no, o del místico, que a Nicole le fascinan los místicos cristianos como San Juan de la Cruz, por su capacidad de verbalizar el misterio, nada más y nada menos, porque a eso llega. La última parte de la crítica de la razón simbólica es también filosofía de la religión, porque era del misterio del logos. Y entonces el místico llega a hablar de lo que no sabe de qué está hablando. Imagínate, es el logos hablando por sí mismo, que el pobre San Juan dice, pues yo no sé qué estoy diciendo, mano, pero aquí el logos me suelta esto, ¿no? Y me lleva a un lugar donde toda ciencia, ¿cómo dice? A un lugar no sabiendo qué, toda ciencia trascendiendo, ¿no? Trasciende el conocimiento, esto no lo puedo racionalizar, no lo puedo, pero lo estoy diciendo y me sale, ¿no? Y no es como la tradición mística del silencio, ¿no?
que también tiene su chiste. Hay un libro fascinante de Villoro al respecto, ¿no? Del silencio. Entonces la tradición, sobre todo cristiana, es muy, muy verbalizante, por decirlo así, ¿no? Muy locuaz, ¿no? O sea, el misterio se dice y el más allá también, y se cuenta incluso la experiencia de trascendencia y todo esto. A eso le interesa mucho a Nicole, pero esa experiencia es anterior a la filosofía porque si uno ve la historia de las religiones, lo que sucede es que es inevitable, déjenme decirlo así, que las religiones se conviertan en un factor político de división, porque entonces aparecen los partidarios y los profanos y ¿cómo se llama? Y los puros, los apóstatas y los infieles, ¿no? O sea, genera a fuerzas una división por el logos que implica confrontación y ha implicado en la historia de muchas religiones, y en el cristianismo está clarísimo, mucha violencia de exclusión, ¿no? Porque hay que perseguir al infiel, al apóstata, al blasfemo, al hereje que no cree, ¿no? En el verbo divino, ¿no? Y pues lo que le pasa a Spinoza, pues, es el filósofo más hereje que puede haber en la historia de la humanidad. Y sin embargo es un tipo que está profundamente preocupado por lo divino y que trata de pensar a Dios en serio, ¿no? Dice, a ver, ¿quieren pensar a Dios? Ahí les va, ¿no? Pues resulta que lo que le sale es lo más herético para el judaísmo y para el cristianismo y para toda religión, si me apuras, ¿no? Porque dice, pues esto es lo que la razón me dice, ¿no? Entonces, lo religioso tiene su propio espacio. Entonces, desde la experiencia personal de acercarse a lo divino, lo sagrado, de pensarlo, de abrir, ¿no? Sí, y muchos de los textos de Heidegger son eso, son teología, voy a decirlo así, son teología secularizada un poco chafa. Estoy diciendo algo brutal. Brutal. Quedó grabado. No, quedó grabado. Y entonces mejoras teología, mano, mejoras teología. Mejor San Juan de la Cruz, mejor mística sufí, ¿no? Pero creo que era una de las grandes preocupaciones de Heidegger, ¿sí o no? Era un teólogo, Heidegger era un teólogo. Era un teólogo y de ahí proviene esa apertura al pensamiento. Entonces, la experiencia de lo sagrado sí te abre a descentrar el logos, ¿no? Y que te saca de lo pragmático y de lo necesario y de lo técnico y tal. Ahora, algunos ven las religiones ya de manera mundana como instrumentos políticos de control, dominación y como tecnologías de lo divino. Entonces, lo que decías es que sí, ritualizamos los objetos técnicos, ¿no? Se vuelven lo sagrado y lo misterioso. Y ahora la inteligencia artificial además te habla, así como el logos divino. Te contesta, le preguntas y te contesta. Exacto. Sí. No, y está grueso porque sí te contesta y bueno, yo siempre hago un chiste que es poco recomendable, pero es, uno le puede hablar a Dios y pedirle y tal y cual, pero si te contesta, tienes un problema psiquiátrico. ¿Sí me entiendes? O sea, en realidad no te contesta, pero está el texto sagrado y entonces imagínense la instrumentalización de lo religioso que ves a Trump leyendo la Biblia y con los no sé qué, ¿no? O sea, Dios está de mi lado. O sea, eso ha sido la instrumentalización de la experiencia de lo sagrado. O sea, lo importante es la experiencia del místico, del monje budista, del verdadero religioso, de la persona religiosa que dice, Chihuahua, aquí hay algo que no acabo de entender, ¿no? Ok. Que eso es como la misma apertura al pensamiento, digamos, ¿no? De el logos no centrado en lo necesario, en la inmediatez, en resolver un problema técnico, digamos, ¿no? Se parece, pero es una experiencia anterior que finalmente religiones, ya lo sabemos, históricas, sociológicamente, generaron comunidades, identidades y luego mucha fricción, ¿no? Aunque se ha intentado siempre, esto que intentaba Hans Küng de los parlamentos de las religiones del mundo, de pacificar la vida social mediante la religión, pues nunca se ha podido, en los hechos no se ha podido, ¿no? La vía para la pacificación tendría que ser el uso de la razón, el uso ilustrado de la razón,
en la que confiaban un Voltaire o un Kant. Todavía incluso un Habermas me dijo eso. Un Habermas que es un Kant del siglo XX, es decir, un cosmopolita que dice, a ver, la razón nos ordena, ¿no?, pacificar esto, ¿no? O sea, es la paz perpetua de Kant. ¿Sí? ¿Cuál es el imperativo categórico llevado a sus últimas consecuencias? La paz entre las naciones, porque es la única forma de sobrevivir, ¿no?, de asegurar la supervivencia. Bueno, pues ni siquiera, porque ante la escasez hay mayor rivalidad y hay conflicto. Y entonces lo que está viendo Nicole, una violencia destemplada por la escasez, ¿ves? Porque la escasez, en el momento, en los 70s, alguien puede decir, no, espérate, todavía no hay escasez total. No, pero ya se empieza. Aprender a administrar la abundancia. Sí. En México, imagínate, pero ya se percibe y empiezan los indicios, porque los cálculos son, dicen, vamos derechito al desastre, porque estamos agotando todos los recursos, la energía, la tierra, y está creciendo demasiado la población mundial. Entonces, hay un libro también de Paul Ehrlich, que es uno de los biólogos importantes de esa época, que es del 76, creo que se llama La bomba poblacional. O sea, imagínense qué libro, ¿no? Y él le achacaba todo al crecimiento desproporcionado de la población mundial. Dice, bueno, tiene causas económicas y causas sociales, hay algo positivo y algo negativo, pero en efecto no se pudo parar ese crecimiento, ¿no? Hay causas técnicas, sí, y una interpretación marxista pues fue presionado por el crecimiento del capital, pues necesitas mano de obra de reserva, ¿no? Entonces se va generando. Y bueno, el hecho es que el fenómeno extraño, que no se acaba de explicar del todo, es que la población mundial de una sola especie creció desproporcionadamente como nunca en la historia de la Tierra, digamos, ¿no? O sea, que una población en un ecosistema crece tanto, se autorregula y tarde o temprano no tiene los recursos. Entonces nos estamos llegando a ese punto, ¿no? De no tener los recursos para sostener a una población enorme. Entonces Nicole está muy consciente de eso y lo repite en el porvenir. Entonces el contexto de un proceso histórico que nos está llevando derechito al desastre, que acabaría con las condiciones mundanas de la filosofía y de las vocaciones libres, que no nos deja ni el recurso de la religión, porque ya está muy pragmatizada también, a menos que sea solo experiencia personal, ¿no? Y que provocaría un salto en la historia muy raro, que yo lo interpreto como negación de la historia. O sea, la historia se queda como encogida y la humanidad vuelve, dice Nicole, vuelve a ser una especie que solo le interesa la supervivencia, ¿no? Esa es su visión totalmente desastrosa, catastrófica. Entonces mucha gente reacciona diciendo, no, esto no. Esto no puede ser cierto, porque el profeta que anuncia el apocalipsis nunca es popular, ni lo invitas a tus fiestas, ni, ¿no? Ni le dices, échate una conferencia, mano, ¿no? Exacto. No, si salía con esos rollos, pero pues Nicole es un profeta en realidad, un profeta moderno que dice, esto es lo que estoy yendo yo a futuro, y esto es lo que me indica una reflexión filosófica escrita en 2 ensayos muy originales, que la verdad no tienen parangón en esa época ni ahora. Ahora sí, porque ahora ya hay una colapsología, que es lo que estoy estudiando ahora hay colapsólogos como tales. Pero en esa época no, y pocos filósofos se atrevían a decir algo así, aunque lo pensaron. Jonas, más o menos, ¿por qué época? Jonas es posterior. El libro de Jonas, que es también muy apocalíptico, es de 1979. Es un poco posterior. Si se hubieran conocido, hubiera sido un gran debate. Y el otro era Gunther Anders, que es otro que he estudiado también, pero Obsolescencia del hombre, ¿no? Sí, pero veía el peligro nuclear, ¿no? Entonces decía, puede que el apocalipsis nos llegue por ahí, ¿no? Entonces se volvió un activista antinuclear, de veras convencido de estos que iban a apostarse a las centrales nucleares en Europa. Y es un poco anterior, es del 58, y luego publicó más cosas, y el libro más importante, finalmente, el segundo volumen de la obsolescencia de Anders, es de 1980. Entonces, no coincide, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, estos catastrofistas, que para mí fueron estos, son
Esa es la idea de mi libro primero, ¿no? Son los anunciadores del peligro mayor, de la catástrofe mundial, son estos tipos, ¿no? Que en realidad también es Heidegger, Jonas, Anders, Nicole. Y si me apura, y Jacques Ellul es el quinto. A Ortega no lo metí en ese saco porque en realidad no es tan catastrofista, ¿no? Y es el papá de todos estos, en realidad. Sí, porque lo ve antes, ¿no? Y en eso tiene razón Ortega. Él primero vio el problema de la técnica que Heidegger. Heidegger lo publica en realidad antes, de hecho, ¿no? Porque la conferencia famosa de Heidegger, que da origen a la pregunta por la técnica, es de los años 40 ya, ¿no? Sí, y se publica después. Y el famoso encuentro de Heidegger con Ortega, Ortega le dice, ya, güey, di la neta, yo fui el primero que dije. Y él dice, no, yo también. El texto de Ortega es del 32, ¿no? La meditación de la técnica, que es un gran texto, yo creo que es de los grandes textos de Ortega, en donde hace esa profecía. El tema de la filosofía, el problema de la filosofía del siglo XX va a ser la técnica. O sea, que decir, la tecnificación, ese proceso histórico de que algo está pasando en la civilización. Era muy profundo lo que estaba diciendo. Y pues lo pesca Nicole. Nunca se refiere a Ortega. Pero yo creo que sí lo leyó por ahí. En la meditación de la técnica se enteró de esos temas. Y el de Heidegger no sé, porque entonces el problema es que no nos cita, ¿no? Ni a los frankfurtianos, ni a Ortega, ni a Heidegger, ni a nadie. Pero sí aparecen esos temas de la escasez, la sobrepoblación, la cibernética, la violencia, la tecnificación, la guerra mundial, la alienación, estos temas marxistas de la alienación del trabajo y de la humanidad como tal. Y luego hay un texto que se parece mucho a uno de Heidegger, que está en El Porvenir, un capítulo que es la tecnificación del lenguaje. ¿Te acuerdas de ese? Que es tremendo, ¿eh? Es el anticipo de la inteligencia artificial, o sea, lenguaje reducido a lo mínimo, y eso era el lenguaje informático, que a él le parecía lo más horrendo del mundo. ¿Por qué? Porque pierde todo su carácter expresivo, dialógico, comunicador, poético, ¿no? O sea, se reduce a mero cálculo, ratio, sistematización. ¿Y por qué la informática surgió? Entre otras razones, hoy está claro, pues una necesidad económico-industrial de racionalizar la producción. Y de hacer la guerra, ¿no? Sí, además. Sí, porque entre otras cosas es cómo logras que los misiles caigan donde deben caer. Ese era el gran problema de la inteligencia, del origen de la inteligencia artificial. Necesitas un sistema automatizado que dirija y que pueda hacer que el misil eluda incluso obstáculos, ¿no? Por eso los iraníes están bombardeando. Sí, pues esa la guerra tecnológica va por ahí, ¿no? Y estos drones que han logrado construir, pues son muy eficientes. Los han visto, son rapidísimos y sí eluden obstáculos. Entonces, tienen una inteligencia. Y eso a Nicole le pareció lo más horrendo de la tecnificación de logos reducido a cálculo para matar eficientemente, en efecto. Bueno, la cosa se va a poner buena ahora.